El sol abrasador del mediodía castigaba sin piedad las calles del pintoresco pueblo de San Miguel de Allende, Guanajuato, mientras Paloma Herrera atravesaba descalza los caminos empedrados, sosteniendo con ternura a su hermana pequeña. Sus pies ya no sentían el dolor de las piedras desiguales, pero su alma seguía sin acostumbrarse a la responsabilidad de ser madre sustituta de 5 hermanos, siendo apenas una adolescente de 17 años. La vieja casa de adobe que llamaban hogar se deterioraba día a día, al igual que las esperanzas de su familia. Las grietas en los muros permitían que el aire helado de la madrugada y el calor sofocante del mediodía se colaran sin piedad. En el patio trasero sus hermanos pequeños creaban aventuras con piedras y ramas, imaginando realidades alternativas donde el hambre y la incertidumbre no existían. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y comparte en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Agradecemos enormemente tu apoyo. Paloma era consciente de que su padre, Joaquín Herrera, había incrementado su consumo de alcohol desde el fallecimiento de su madre hacía 2 años. Lo que ignoraba era que esa misma tarde, mientras ella lavaba la ropa familiar en el río, él tomaría una decisión que transformaría su destino definitivamente. El mercado de San Miguel vibraba con la energía característica de los miércoles. Los comerciantes anunciaban sus productos a viva voz, mientras las amas de casa negociaban los precios de los vegetales frescos. Paloma había conseguido empleo como empleada doméstica en casas de turistas durante los fines de semana, pero los ingresos nunca eran suficientes. Cada centavo ganado se destinaba inmediatamente a las medicinas de María, alimentos para los gemelos o útiles escolares para Pedro. Esa mañana había sido especialmente complicada. María había despertado con temperatura alta y Paloma tuvo que invertir sus últimos ahorros en medicamento para la tos. Pedro regresó del colegio con el uniforme destrozado tras enfrentarse a niños que se mofaban de su calzado desgastado. Los gemelos Ana y Luis habían crecido tanto que sus pantalones parecían bermudas, pero no había recursos para renovar su guardarropa. Mientras regresaba del mercado con una bolsa casi vacía, Paloma se detuvo frente a la iglesia del pueblo. Era una majestuosa construcción colonial, con una imponente fachada de cantera rosa y elevadas torres que se proyectaban hacia el firmamento. En su interior las velas titilaban suavemente ante las imágenes de los santos que parecían observarla con mirada compasiva. «Virgencita Santa», susurró mientras se arrodillaba ante el altar. «Estoy perdida sin saber qué hacer. Dame la fortaleza necesaria para continuar para proteger a mis hermanos. No anhelo riquezas, solo que no nos falte lo necesario para vivir». Una señora mayor que limpiaba cerca del altar se aproximó hacia ella. «Hija, te observo aquí cada semana. ¿Qué peso tan grande cargas sobre esos hombros tan jóvenes?» Paloma alzó sus ojos. Conocía a doña Carmen desde siempre. Había sido íntima amiga de su madre. «Es mi familia, doña Carmen. Desde el fallecimiento de mamá todo se ha tornado muy complicado. ¿Y tu padre?» Paloma inclinó la cabeza. «Consume demasiado alcohol, apenas trabaja. Intento mantener a mis hermanos, pero eres demasiado joven para semejante responsabilidad», concluyó doña Carmen, acomodándose junto a ella. «Mira, pequeña, la vida nos presenta desafíos tremendos, pero también nos otorga la resistencia para vencerlos. Posees más fortaleza de lo que imaginas». «No me siento fuerte, doña Carmen. Me siento agotada, temerosa». «Es comprensible, pero observa, has mantenido unida a tu familia durante 2 años. Has conseguido que tus hermanos continúen estudiando, tengan un hogar, no padezcan hambre. Eso requiere una fortaleza extraordinaria». Paloma ignoraba que aquellas palabras resultarían proféticas, que pronto necesitaría toda esa fortaleza para enfrentar la decisión más crucial de su existencia. «Paloma, ven aquí», vociferó desde la entrada de la cantina el coyote, arrastrando las palabras como siempre que bebía en exceso. Sus ojos enrojecidos la miraron con una mezcla de vergüenza y desesperación que ella conocía demasiado bien. La cantina El Coyote era el establecimiento más deplorable del pueblo. Las paredes exhibían manchas de humedad,
y residuos de humo de tabaco, mientras el suelo pegajoso crujía con cada paso. Era el último refugio para aquellos hombres que habían perdido toda esperanza, ahogando sus pesares en licor de baja calidad y diálogos sin rumbo ni propósito. «Papá, regresemos a casa. Los pequeños necesitan comer», susurró ella con dulzura, intentando sujetar su brazo. Pero él se alejó con brusquedad. «Ya no existe hogar, Paloma, no queda nada», masculló esquivando su mirada. «Debo el alquiler de 3 meses, los niños requieren medicamentos y yo he llegado a mi límite». Las palabras de su progenitor la impactaron como proyectiles. Reconocía esa expresión idéntica a cuando vendió las alhajas de su madre, cuando empeñó sus instrumentos de trabajo, cuando cambió su honor por unas cuantas monedas. Evaristo, el propietario del establecimiento, un individuo obeso y sudoroso, se aproximó hacia ellos. «Joaquín, sabes que no puedo seguir fiándote, o liquidas tu deuda, o se acabó la bebida». «Ya te he dicho que pagaré», contestó Joaquín con voz trémula. «Solo requiero un poco más de plazo. Se terminó el tiempo, compadre. Me debes más de 2,000 pesos». Paloma sintió que todo giraba a su alrededor. 2,000 pesos superaba cualquier cantidad que hubieran visto en su vida. «¿Qué has hecho, papá?», preguntó temblorosa, aunque intuía la respuesta. Joaquín señaló hacia un hombre sentado en una mesa alejada. Era un individuo alto de tez bronceada por el sol del desierto, con cabello negro atado en una trenza que descansaba sobre su hombro. Sus ojos oscuros contemplaban la situación con una serenidad perturbadora. Vestía con sencillez pero calidad jeans oscuros, botas de cuero auténtico y una camisa de algodón gastada pero impecable y bien mantenida. «Es Itzel Nahuatl», pronunció su padre con voz quebrada. «Desciende de apaches asentados en Sonora. Posee fortuna, mucha fortuna, y busca una esposa». El universo de Paloma se desmoronó por completo. Los sonidos de la cantina se desvanecieron hasta convertirse en un eco distante mientras el aire se volvía denso como jarabe. «No puede ser verdad», musitó. «Me entregó el dinero suficiente para saldar todas las deudas y mantener a los pequeños durante 1 año entero», explicó Joaquín mientras gruesas lágrimas rodaban por su rostro envejecido. «Paloma, perdóname, hija mía, pero no encuentro otra salida. Si no acepto esto, terminaremos en la calle y los niños morirán de hambre». Paloma recorrió la cantina con la mirada. Los parroquianos evitaban cruzar sus ojos con ella, avergonzados de presenciar semejante negociación. Algunos cuchicheaban entre sí, pero ninguno se atrevía a intervenir. En su interior comprendía que muchos de ellos habrían contemplado alternativas similares en sus momentos más oscuros. Itzel se incorporó pausadamente de su silla y se aproximó hacia donde estaban. Sus botas de piel resonaban contra la madera del suelo, marcando un compás tan regular como los latidos del corazón. Al alcanzarlos, se dirigió exclusivamente a Paloma, ignorando por completo a Joaquín y a Evaristo. «Tu padre me ha contado sobre ti», pronunció con una voz grave y un acento que mezclaba el castellano con tonos desconocidos para ella. «Me dice que eres una mujer fuerte que has sostenido a tu familia desde que tu madre partió al reino de los espíritus». Su presencia resultaba imponente pero no intimidante. Había algo en su porte, en su manera de mirarla directamente, que transmitía respeto más que dominación. Paloma escrutó sus ojos buscando indicios de maldad o crueldad, pero solo encontró una inquebrantable solemnidad. «¿Qué pretende de mí?» «Quiero que me acompañes a Sonora. Mi gente necesita mujeres fuertes que comprendan el valor de la familia y el sacrificio. No te engaño, la vida allí es difícil, pero jamás te faltará sustento ni cobijo». «¿Y si me niego?», cuestionó, aunque presentía la respuesta. Itzel miró a Joaquín, quien sollozaba sin control. «Tu padre ya cerró el trato. El dinero ya estaba en sus manos». Sin embargo, Itzel aclaró con firmeza que no era un hombre que tomara por la fuerza lo que no se le otorgaba voluntariamente. Si ella decidía no acompañarlo, respetaría su elección, pero el dinero tendría que ser devuelto. La implicación era devastadoramente clara. Si el dinero se regresaba, su familia quedaría desamparada. Los pequeños,
se quedarían sin medicina, sin alimentos y sin un techo que los protegiera. ¿Cuánto tiempo tengo para tomar una decisión?, susurró Paloma con voz temblorosa. Parto al amanecer. Si decides venir conmigo, tendrás mi protección absoluta. Si te quedas. Itzel dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era inequívoco. Paloma abandonó la cantina en silencio. Necesitaba respirar aire fresco, necesitaba aclarar sus pensamientos. Deambuló por las callejuelas empedradas de San Miguel, pasando por lugares entrañables de su infancia. La panadería donde su madre la llevaba cada domingo por pan dulce. La escuela donde había soñado convertirse en maestra. La plaza donde jugaba con otros niños antes de que las responsabilidades la obligaran a madurar prematuramente. Se detuvo frente a su casa natal. Era modesta, sencilla, pero rebosaba de amor cuando su madre vivía. Ahora lucía abandonada, melancólica, como si compartiera el duelo familiar. Pedro salió al patio al escuchar sus pasos. A sus 14 años, ya mostraba la madurez prematura que las circunstancias le habían impuesto. Sus ojos, idénticos a los de su madre, la observaron preocupados. «¿Dónde está papá?», preguntó. «En la cantina», respondió Paloma, esforzándose por mantener la compostura. Asintió nuevamente. No tenía fuerzas para explicar lo sucedido no en ese momento. Esa noche, el sueño la eludió. Permaneció en el pequeño patio contemplando las estrellas mientras escuchaba la respiración entrecortada de sus hermanos. Su padre había regresado ebrio, desplomándose en su catre, musitando disculpas entre sueños. Los recuerdos la invadieron como una marea implacable. Su madre, Elena, había sido una mujer extraordinaria, dotada de una fortaleza inquebrantable y un corazón rebosante de amor. Se ganaba la vida como costurera y, a pesar de las largas jornadas, siempre encontraba momentos para ayudar a sus pequeños con sus estudios, para transportarlos a mundos mágicos con sus cuentos nocturnos, para hacerles sentir que eran lo más valioso en su universo. Paloma, le había susurrado en sus últimos momentos, «Eres la más resiliente de todos mis hijos. Si el destino me aparta de ustedes, protege a tus hermanos. Manténlos unidos sin importar cuán oscuro se torne el camino». Durante 2 años, había honrado fielmente esa promesa, pero ahora enfrentaba una encrucijada que amenazaba con quebrantar ese juramento sagrado. María despertó en la penumbra de la noche, sacudida por la tos. Paloma la acunó tiernamente, entonando la nana que su madre solía cantarles con dulzura. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». «Hermana, ¿por qué están húmedos tus ojos?», murmuró la pequeña con voz áspera. «No es nada, mi amor, solo una molestia pasajera», respondió Paloma disimulando sus lágrimas. «¿Nos vas a abandonar?», inquirió María con esa perspicacia innata de la niñez. Paloma intensificó su abrazo. «Jamás los abandonaré. Cada paso que dé será pensando en su bienestar, ¿comprendes?». Pero mientras pronunciaba estas palabras, su corazón se desgarraba ante la decisión inminente que la separaría físicamente de ellos, aunque fuera por su propio bien. Al despuntar el alba a través de la ventana deteriorada, su resolución estaba tomada. Se incorporó sigilosamente, besó con ternura la frente de cada uno de sus hermanos y redactó una misiva que depositó en la mesa de la cocina. «Mis amados hermanos, mis acciones de hoy nacen del amor. Papá posee recursos suficientes para su cuidado. Son ejemplares, dedíquense a sus estudios, y recuerden que mi pensamiento siempre estará con ustedes. Regresaré, lo juro. Con infinito amor, Paloma». Antes de partir tomó una fotografía desgastada de su madre, que atesoraba en una vieja caja de zapatos. Era el único tesoro que conservaba el único vínculo tangible con aquellos días de dicha. Al llegar a la plaza principal, Itzel la guardaba junto a una camioneta antigua pero bien mantenida. La observó aproximarse en silencio, pero sus ojos reflejaban algo que podría interpretarse como admiración. «¿Estás completamente convencida?», preguntó cuando ella se detuvo frente a él. «Tan convencida como puede estar alguien cuando no existen alternativas», contestó Paloma mientras subía al vehículo. Mientras San Miguel de Allende se difuminaba en el horizonte,
Paloma posó su mano sobre el cristal de la ventanilla, despidiéndose silenciosamente de la única existencia que había conocido. Ignoraba que estaba por emprender una travesía que la conduciría no solo hacia un destino físico diferente, sino hacia el descubrimiento de una faceta de sí misma que jamás había contemplado. El trayecto hacia Sonora se extendió por 2 días completos. Itzel conducía mayormente en silencio, parando únicamente para repostar combustible y alimentarse. Paloma contemplaba la transformación gradual del paisaje. Las verdosas montañas guanajuatenses se dieron paso a los áridos desiertos norteños, donde los cactus se erguían cual centinelas solitarios bajo el firmamento infinito. Durante las primeras horas, ninguno pronunció palabra. El mutismo se extendía entre ambos como una muralla invisible cargado de interrogantes sin formular y respuestas que ninguno estaba preparado para ofrecer. La camioneta resultaba confortable, aunque evidentemente usada. En el tablero reposaba una diminuta figura esculpida en madera que Paloma desconocía, y del radio emanaba música tradicional mexicana, entremezclada con sonidos que le parecían ancestrales más primitivos. Paloma aprovechó el silencio para estudiar a su acompañante. Itzel poseía manos grandes y encallecidas propias de alguien habituado al trabajo manual, pero las mantenía relajadas sobre el volante. Su perfil era robusto con una nariz recta y pómulos prominentes que denotaban su ascendencia indígena. Había algo en su presencia que irradiaba serenidad y confianza, contrastando notablemente con la turbulencia que había definido su existencia en San Miguel. El silencio perduró hasta que se detuvieron en una estación de servicio en Zacatecas, donde Itzel finalmente tomó la iniciativa. «¿Tienes apetito?», sugirió indicando un modesto establecimiento contiguo a la gasolinera. Paloma respondió afirmativamente. No había probado bocado desde la noche precedente, aunque su malestar estomacal no se debía únicamente al hambre. Era su primera vez alejándose tanto de su hogar, su primera experiencia enfrentando un futuro incierto. El establecimiento era característico de las carreteras mexicanas, con mobiliario de plástico, asientos disparejos y un menú manuscrito en una pizarra. Sin embargo, los aromas culinarios resultaban tentadores, y la mesera los recibió con una sonrisa sincera. Se acomodaron en una mesa bajo un parasol desteñido. Itzel solicitó 2 porciones de pozole y 2 bebidas. Mientras aguardaban, la observaba con aquella mirada penetrante que parecía percibir más allá de lo evidente. «Comprendo tu temor», expresó finalmente. «Es comprensible. También experimenté miedo al abandonar mi tierra por primera vez». «¿De dónde proviene usted?», inquirió Paloma, sorprendiéndose de su propio interés. «Mi pueblo se encuentra en la Sierra Madre Occidental entre Sonora y Chihuahua. Descendemos de los apaches que jamás se sometieron, que rechazaron el confinamiento en reservaciones. Preservamos nuestras costumbres y modo de vida». Paloma había escuchado relatos sobre los apaches, pero los consideraba meras leyendas históricas. «Aún existen». «Existimos», rectificó Itzel sonriendo. «Somos una comunidad reducida, pero persistimos. Mantenemos las enseñanzas ancestrales, viviendo en armonía con la naturaleza y honrando las tradiciones que han preservado nuestra unidad durante generaciones. ¿Por qué me necesita precisamente a mí?». «Seguramente hay mujeres en su comunidad». Itzel esbozó su primera sonrisa desde su encuentro, y Paloma observó asombrada cómo sus facciones se suavizaban completamente. «Las hay, pero son escasas. Muchos de nuestros jóvenes han migrado a las urbes en busca de una vida más sencilla. Los que permanecemos somos pocos, y si deseamos que nuestra comunidad perdure, necesitamos sangre nueva, familias que revitalicen nuestro pueblo». «¿Y cuál es mi papel en todo esto?». «Mi abuela era sanadora. En sus últimos momentos me reveló que encontraría a una mujer destinada a ser la raíz de nuestra tribu, alguien que traería vitalidad y resistencia renovada a nuestra gente. Cuando tu padre me habló de ti, de tu dedicación al cuidado familiar, supe que eras tú la elegida». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Paloma. «No soy nadie especial. Simplemente cumplí con mi deber». «Precisamente eso es lo que te hace extraordinaria», afirmó Itzel. «En nuestra comunidad valoramos la fortaleza espiritual por encima de todo, y tú has demostrado poseerla en abundancia». La comida llegó y compartieron un silencio más reconfortante.
El pozole era exquisito, y Paloma descubrió que su apetito superaba sus expectativas. Mientras degustaba, estudió a Itzel con mayor atención. Sus modales eran elegantes pero auténticos, como si hubiera aprendido a adaptarse a diversos entornos, sin perder su autenticidad. ¿Cómo es su comunidad?, preguntó mientras concluían la comida. Es un pueblo pequeño de aproximadamente 50 familias. Subsistimos de la agricultura y la ganadería, pero también preservamos oficios ancestrales como el tejido, la alfarería y el trabajo en cuero. Las viviendas están edificadas con adobe y madera siguiendo las técnicas heredadas de nuestros antepasados. Paloma intentó visualizarse habitando en semejante lugar. Era muy distinto a San Miguel, pero transmitía una sensación de paz. ¿Y las mujeres? ¿Qué papel desempeñan? Todo, respondió Itzel sonriendo. Cuidan niños, cultivan la tierra, tejen, cocinan, sanan enfermos. En nuestra comunidad las mujeres son iguales a los hombres. Son nuestras compañeras, nuestras equivalentes. Esta revelación impactó a Paloma. En San Miguel los roles femeninos estaban estrictamente definidos y raramente se les consultaba en decisiones significativas. ¿Y qué esperas exactamente de mí? Que seas auténtica, respondió Itzel sosteniendo su mirada con firmeza. Que emplees esa fortaleza innata que posees para contribuir al crecimiento de nuestra comunidad. Que críes hijos vigorosos y les transmitas la importancia del trabajo y los valores familiares. Hijos, murmuró Paloma sintiendo el calor subir a sus mejillas. Solo si tú lo deseas jamás te impondré nada, Paloma. El matrimonio entre nosotros debe surgir de una decisión compartida fundamentada en el respeto mutuo y la comprensión. La honestidad que percibió en sus palabras la serenó. Durante toda su existencia, había presenciado uniones donde las mujeres apenas tenían voz sobre su destino. ¿Y si no logro adaptarme? Si las cosas no funcionan. Itzel la contempló con expresión solemne. Entonces te ayudaré a volver con tu familia. Pero te suplico que me des una oportunidad, que le des una oportunidad a nuestra gente. Intuyo que podrías encontrar la felicidad allí. Esa noche se hospedaron en un motel en Durango. Itzel le cedió su habitación y durmió en la camioneta. Al amanecer, Paloma lo encontró realizando ejercicios de estiramiento junto al vehículo, moviéndose con una elegancia que revelaba años de disciplina física. ¿Practicas algún arte marcial?, preguntó ella. Las artes marciales tradicionales apaches, respondió. Mi abuelo me instruyó desde pequeño. Sostiene que un hombre debe estar preparado para proteger a los suyos en cualquier momento. Mientras desayunaban en una cafetería local, Paloma notó que su perspectiva sobre Itzel estaba transformándose. Ya no lo veía como el hombre que la había adquirido, sino como alguien que genuinamente se preocupaba por ella. Durante el segundo día de viaje conversaron extensamente. Itzel compartió historias de su niñez en las montañas, de cómo aprendió a rastrear animales, interpretar señales climáticas y sobrevivir con lo esencial. Paloma le confió detalles sobre sus hermanos, sobre cómo asumió el rol maternal siendo muy joven, sobre los anhelos que tuvo que postergar. ¿Qué soñaba ser de pequeña?, inquirió Itzel. Maestra, contestó Paloma sin vacilar. Deseaba educar a los niños, ayudarlos a conseguir un futuro más prometedor que el mío. En nuestra comunidad estamos necesitando una maestra, comentó Itzel. La anterior se marchó hace medio año. Los pequeños reciben instrucción básica de los ancianos, pero requieren una educación más estructurada. Paloma experimentó un destello de ilusión por primera vez en varios días. ¿Lo dices en serio? Completamente. Si te interesa, podrías convertirte en la maestra de nuestra comunidad. La posibilidad de materializar su anhelo de ser educadora, aunque fuera bajo circunstancias distintas a las imaginadas, despertó en Paloma emociones dormidas durante años. El escenario natural fue transformándose. Ingresaron a Sonora cuando el atardecer comenzaba bañando el desierto con tonalidades áureas y carmesí. Los saguaros se erguían cual centinelas mudos, y en la distancia se divisaban las elevaciones, donde según indicaba Itzel se encontraba su destino. El desierto es maravilloso, susurró Paloma, genuinamente cautivada por la inmensidad del panorama.
Sí, aunque también es despiadado, contestó Itzel. Te instruye sobre el valor de cada gota de agua, cada instante de sombra. Te muestra que sobrevivir exige respetar la naturaleza y colaborar con otros. ¿Cuál es el nombre de tu pueblo?, preguntó Paloma. Corazón de Piedra, respondió. Así lo denominaron nuestros antepasados, por estar edificado en el núcleo de las montañas, donde la roca es más resistente. Mientras se aproximaban a las elevaciones, Paloma experimentó una combinación de inquietud y expectación. Había abandonado todo lo conocido, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que quizás existía esperanza en su porvenir. Itzel pronunció suavemente gracias por no considerarme una mercancía. Él la observó con gravedad. Jamás lo haría. Para mí eres una persona, no una posesión, y confío en que con el tiempo logres verme como algo más que el hombre que te apartó de tu familia. Al alcanzar el pie de las montañas, la noche ya había caído. Itzel activó las luces altas de la camioneta y comenzó el ascenso por un sendero serpenteante que parecía esculpido en la misma montaña. La ruta era pronunciada y sinuosa, pero Itzel la conducía con la seguridad de quien la había transitado innumerables ocasiones. Conforme ganaban altura, la brisa se tornaba más fresca y el firmamento resplandecía con mayor intensidad. Estamos cerca, anunció. Mañana conocerás a quienes serán tu nueva familia. Paloma elevó la mirada hacia el cielo nocturno donde las estrellas brillaban con una claridad que jamás había presenciado en San Miguel. Sus pensamientos vagaron hacia sus hermanos, preguntándose si contemplarían el mismo cielo estrellado, si su padre habría abandonado la bebida, si el destino les permitiría reencontrarse. Sin embargo, por primera vez desde el inicio de esta travesía, no se sintió completamente desorientada. La inmensidad del desierto y la imponencia de las montañas le transmitían una inexplicable sensación de pertenencia. Corazón de Piedra se reveló ante los ojos de Paloma como una visión onírica. Las construcciones de adobe se distribuían en niveles naturales excavados en la ladera montañosa, enlazadas por caminos de piedra que serpenteaban entre huertos meticulosamente atendidos. A pesar de la hora tardía, algunas ventanas emitían un suave resplandor sugiriendo que el pueblo mantenía cierta vigilia perpetua. «Es maravilloso», susurró Paloma, genuinamente asombrada. «Espera a contemplarlo bajo la luz del sol», respondió Itzel, deteniendo el vehículo frente a una vivienda más amplia que las demás, situada en el corazón del pueblo. Una anciana emergió para recibirlos. Era de estatura modesta, pero emanaba una autoridad natural que provocó que Paloma instintivamente se irguiera. Su cabello plateado estaba trenzado con hilos multicolores, y vestía un traje tradicional decorado con motivos geométricos que refulgían bajo la luz lunar. «Abuela Citlali», exclamó. Itzel descendiendo del vehículo para abrazar afectuosamente a la mujer. «Te presento a Paloma». Citlali se aproximó a Paloma y la examinó con una mirada que parecía penetrar en su espíritu. Tras un momento que pareció eterno, sonrió. «Bienvenida, hija. Te he estado esperando», pronunció con voz dulce pero determinada. «Ven, debes estar agotada y necesitada de alimento». La morada de Citlali era amplia y reconfortante. Las paredes lucían adornadas con textiles multicolores y piezas de cerámica pintadas artesanalmente. En el corazón de la sala principal ardía un fogón con llamas tenues, que envolvían el ambiente con un calor acogedor. El mobiliario, aunque sencillo, desprendía belleza, evidentemente elaborado a mano. Los estantes rebosaban de recipientes con hierbas deshidratadas, tomos antiguos y artefactos desconocidos para Paloma, pero que emanaban un aura de sabiduría ancestral. «Toma asiento», indicó Citlali señalando unos almohadones alrededor del fuego. «Prepararé una infusión que te ayudará a conciliar el sueño». Mientras Citlali elaboraba el té, Itzel se acomodó frente a Paloma. «Mi abuela es la líder del pueblo. Ella gobierna las decisiones cruciales junto al Consejo de Ancianos». «¿Y cuál es su postura sobre esto?», inquirió Paloma gesticulando entre ella e Itzel. «¿Por qué no se lo preguntas a ella directamente?», intervino Citlali, retornando con 3 tazas humeantes. «No hablo de las personas como si estuvieran ausentes». Paloma se sonrojó levemente.
Disculpe, deseaba conocer su opinión sobre que Itzel me trajera aquí. Citlali se ubicó entre ambos y saboreó su té antes de contestar. La bebida poseía un sabor herbal complejo con matices que Paloma no lograba identificar, pero que la serenaban instantáneamente. Considero que mi nieto actuó correctamente. Nuestra comunidad requiere sangre nueva, pero más importante, aún necesita personas de espíritu inquebrantable. Y tú posees el espíritu más fuerte que he contemplado en mucho tiempo. ¿Cómo puedes saberlo? Apenas me conoce. Conozco tu historia. Sé que criaste a 5 hermanos siendo muy joven. Sé que renunciaste a tu propia dicha por el bienestar de tu familia. Eso me revela todo lo necesario sobre tu carácter. Paloma sintió sus ojos humedecerse. No tuve alternativa. Siempre hay alternativa, murmuró Citlali con suavidad. Podrías haber escapado, podrías haber permitido que otros asumieran la responsabilidad. Sin embargo, elegiste permanecer. Escogiste el sendero más arduo porque era el moralmente correcto. Mi bisabuela era similar, prosiguió Citlali. Viajó desde tierras lejanas perteneciente a una tribu distinta para unirse en matrimonio con mi bisabuelo. Inicialmente la comunidad desconfió de ella. Sin embargo, se transformó en el pilar fundamental de nuestra gente, convirtiéndose en la mujer más venerada de su época. Aquella noche, Paloma descansó en una alcoba modesta pero acogedora, dentro de la residencia de Citlali. El lecho era consistente, y las cobijas emanaban fragancias a lavanda y hierbas desérticas. Por primera ocasión en años, logró dormir profundamente sin sobresaltos, para verificar el bienestar de sus hermanos, sin angustiarse por el sustento del día siguiente. Despertó cuando los primeros destellos solares se filtraban por la ventana. En el exterior percibía las conversaciones, los sonidos de la fauna, la vitalidad del pueblo iniciando una nueva jornada. Se incorporó y contempló a través de la ventana, maravillándose ante el panorama. El pueblo se desplegaba por la pendiente montañosa cual anfiteatro natural. Las viviendas se erigían siguiendo las ondulaciones del terreno, creando una perfecta simbiosis entre la construcción humana y el entorno natural. Los jardines en las terrazas exhibían una asombrosa diversidad de plantas desconocidas para ella, mientras pequeños riachuelos serpenteaban entre las viviendas, generando una melodía constante y sosegadora de agua fluyendo. Se vistió con premura y abandonó su dormitorio. Citlali ya se encontraba despierta preparando los alimentos matutinos en una cocina que fusionaba lo ancestral con lo contemporáneo. «Buenos días, pequeña. ¿Has descansado bien?» «Mejor que en muchísimo tiempo», confesó Paloma. «¿Te gustaría ayudarme?» «Por supuesto, aquí todos colaboramos». Mientras elaboraban tortillas y preparaban frijoles, Citlali le describió cómo funcionaba la comunidad. «Somos 53 familias. Cada núcleo familiar tiene sus propias responsabilidades asignadas. Algunos se dedican al cultivo, otros al cuidado de animales, otros preservan los oficios ancestrales. Colaboramos unidos, distribuimos los recursos, nos protegemos mutuamente. Y las decisiones, ¿quién las toma? El Consejo de Ancianos integrado por ambos géneros. Pero los asuntos cruciales se debaten con toda la comunidad. Aquí no existe la jerarquía. Todas las voces son escuchadas. Este sistema organizativo resultaba completamente ajeno para Paloma. En San Miguel, los varones tomaban las decisiones y raramente se consultaba a las mujeres. Tras el desayuno, Itzel apareció para guiarla por el pueblo. Recorrieron los caminos empedrados, y Paloma fue presentada a diferentes familias. Todos la acogieron afectuosamente, aunque con evidente curiosidad. Los primeros que conoció fueron los Yaxkin. El padre Akbal trabajaba como herrero forjando metales tanto utilitarios como artísticos. Su esposa Itzamna destacaba como tejedora reconocida en toda la zona. Tenían 3 hijos, 2 adolescentes y una pequeña. «¿Es cierto que serás nuestra nueva maestra?», preguntó la niña Itzel de aproximadamente 8 años. «Si me aceptan así, será», respondió Paloma con una sonrisa. «¡Qué alegría! Llevamos mucho sin clases formales». Continuaron su recorrido conociendo más familias.
Los Kokom eran expertos agricultores manteniendo los jardines más espléndidos de toda la comunidad. La familia Pech se especializaba en la crianza de cabras, produciendo exquisitos quesos y leche fresca. Los Kanul, por su parte, eran maestros alfareros cuyas creaciones artesanales embellecían numerosos hogares del pueblo. Aunque cada familia tenía su vocación particular, la colaboración en proyectos comunales era fundamental. Era una sociedad genuinamente unificada, donde la prosperidad individual estaba intrínsecamente ligada al bienestar común. Itzel la condujo hasta la escuela, una construcción de adobe, que contaba con 2 espaciosas aulas y un patio recreativo para los pequeños. La estructura era sólida, pero requería algunas reparaciones. «Podemos restaurarla entre todos», sugirió Itzel, «si decides establecerte aquí como nuestra maestra». La población estudiantil 23, alumnos con edades entre 5 y 15 años. Los estudiantes mayores contribuían en las labores comunitarias, pero todos precisaban una formación básica. Al ingresar a las aulas, Paloma se visualizó impartiendo clases. Las paredes lucían mapas y creaciones artísticas de los estudiantes. El mobiliario incluía pizarrones pupitres adaptados y se respiraba un ambiente de posibilidades por descubrir. ¿Qué asignaturas impartía la educadora anterior? Alfabetización aritmética elemental, historia nacional y local. También transmitía el legado apache, cantos, bailes y la interpretación de símbolos ancestrales. La perspectiva de enseñar tanto contenido académico como herencia cultural entusiasmó a Paloma. Representaba una oportunidad de aprendizaje mutuo. Al atardecer, Citlali convocó una reunión femenina. Formaron un círculo en el patio de la casa comunal, donde Paloma experimentó cierto nerviosismo al ser el foco de atención. «Deseamos conocerte», expresó una mujer llamada Itzel Tocaya, del hombre que la había guiado. «Sabemos de tu largo viaje del distanciamiento familiar. Eso denota gran valentía». Paloma compartió su vivencia, el fallecimiento materno, el padre alcohólico, su rol como cuidadora de sus hermanos. Expresó sus temores, anhelos y motivaciones para su llegada. Las mujeres la escucharon con genuina empatía y consideración. Algunas mujeres asintieron comprensivamente, mientras otras formularon preguntas que revelaban un sincero deseo de conocerla en profundidad. «¿Qué expectativas tienes de nuestra comunidad?», inquirió una de ellas, Malinali. «Para ser sincera, no estoy segura», confesó Paloma con franqueza. «Todo esto es un mundo nuevo para mí. Aspiro a aprender a ser de utilidad, a encontrar mi verdadero lugar entre ustedes». «¿Y qué me dices de mi nieto?», preguntó Citlali con una mirada pícara. «¿Qué sentimientos tienes hacia él?». Las mejillas de Paloma se tiñeron de rojo. «Es un hombre admirable. Me ha demostrado respeto, me ha dado libertad de elección, pero aún lo conozco poco. No sé si podré desarrollar el amor que él merece». «El amor auténtico no surge instantáneamente», reflexionó Citlali. «Se desarrolla paulatinamente, como la vegetación del desierto, pero cuando arraiga supera cualquier adversidad». Los meses posteriores fueron de intensa adaptación. Paloma inició su labor docente con los pequeños durante las mañanas, utilizando materiales educativos que Itzel había adquirido en la población más próxima. Los niños demostraban gran capacidad e interés por el conocimiento. Algunos dominaban la lectoescritura básica, otros comenzaban desde el principio. Las tardes las dedicaba al aprendizaje de las tradiciones locales. Itzamna le transmitió el arte del telar tradicional, creando diseños que narraban historias ancestrales. Citlali la instruyó en la elaboración de cerámica, en la preparación de remedios naturales con plantas desérticas, en la interpretación de los signos meteorológicos. «Cada destreza adquirida incrementa tu valor para la comunidad», le explicaba a Citlali. «Pero más significativo aún, te enriquece como ser humano». Gradualmente fue sintiendo pertenencia al grupo. Los pequeños la querían entrañablemente y la recibían con abrazos. Las mujeres la habían integrado como una hermana más, compartiendo confidencias y momentos de alegría. Los hombres la respetaban por su compromiso y capacidad de aprendizaje. Con Itzel la relación evolucionaba naturalmente. Él mantenía una actitud respetuosa, sin exigencias, simplemente presente,
obsequiándole flores silvestres de las montañas, colaborando en la restauración de la escuela, compartiendo relatos tradicionales durante las noches. Mi abuelo solía decir que el amor se asemeja al agua en el desierto. Compartió una noche mientras recorrían los caminos del pueblo. Es valioso porque es escaso, y cuando lo descubres, debes atesorarlo con todo tu ser. Una tarde, mientras instruía a los niños en matemáticas utilizando elementos naturales como piedras y ramas, Paloma experimentó por primera vez una sensación de completa serenidad. Ya no tenía que preocuparse por conseguir alimentos para el día siguiente, ni cuidar de sus hermanos enfermos, ni enfrentar a un padre alcoholizado. Pero esa tranquilidad se vio perturbada cuando recibió una misiva desde San Miguel de Allende. La carta arribó un martes al amanecer transportada por un mercader que atravesaba el pueblo rumbo a Hermosillo. Paloma identificó de inmediato la caligrafía insegura de su hermano Pedro, y su pulso se aceleró. «Querida hermana Paloma», iniciaba la carta, «deseo que te encuentres bien y que hayas encontrado la felicidad en tu nuevo hogar. La situación aquí ha evolucionado considerablemente desde tu partida. Papá abandonó la bebida hace 2 meses, reconoció sus errores y está comprometido a transformarse. Encontró empleo en la construcción y ahora no nos falta el sustento diario». Paloma sintió que las lágrimas de alegría humedecían su rostro. Prosiguió leyendo. «María ha mejorado notablemente. Gracias al dinero que nos dejaste, pudimos adquirir sus medicamentos, y su salud ha mejorado significativamente. Ana y Luis han retomado sus estudios, y yo colaboro con papá después de la escuela. Te extrañamos inmensamente, pero comprendemos que tomaste la decisión correcta». La misiva continuaba con actualizaciones sobre cada hermano, detalles cotidianos, que despertaron en Paloma una mezcla de añoranza y satisfacción. Pedro relataba sus avances culinarios y su nueva responsabilidad de preparar el desayuno familiar. María había descubierto su pasión por la lectura en la biblioteca local y aspiraba a convertirse en médica. Los mellizos Ana y Luis habían organizado un conjunto musical con otros niños del vecindario. «El hogar ha recuperado su vitalidad», escribía Pedro. «Papá reparó el tejado y renovó la pintura. Menciona que desea que cuando regreses encuentres una casa de la que puedas enorgullecerte». Pero el cierre de la carta fue lo que más la conmovió. «Hermana, papá quiere que sepas que está verdaderamente arrepentido. Llora cada noche y expresa su profundo remordimiento considerándose el peor padre que pudo existir. Sin embargo, también manifiesta su inmenso orgullo hacia ti, describiéndote como el ser más valiente que jamás ha conocido. Nosotros compartimos ese mismo orgullo. Anhelamos verte algún día, pero mientras ese momento llega, deseamos que encuentres la felicidad que tanto mereces. Con todo nuestro cariño, Pedro, María Ana y Luis». Paloma buscó refugio en una roca junto al cristalino arroyo que serpenteaba cerca del pueblo, y dejó fluir sus emociones. Sus lágrimas expresaban una mezcla de alivio, nostalgia, gratitud y amor profundo. Lloró por todo aquello que había dejado atrás y por las bendiciones que la vida le había otorgado. Itzel la encontró en ese mismo lugar una hora después. Se acomodó silenciosamente a su lado, respetando su espacio y esperando pacientemente a que ella estuviera preparada para compartir sus pensamientos. «¿Cómo están todos?», preguntó finalmente Paloma extendiéndole la carta. «Mi familia está bien». Itzel leyó detenidamente la carta antes de dirigirle una mirada comprensiva. «¿Deseas volver?». La pregunta la tomó desprevenida. «¿Tú quieres que me vaya?». «Solo deseo tu felicidad», respondió él con sinceridad. «Si tu felicidad está allá, debes seguir ese camino». Paloma lo observó atentamente como si lo viera por primera vez desde su encuentro. Percibió la honestidad en su mirada, la fortaleza en su presencia, la bondad en sus facciones, y descubrió algo revelador. «No deseo marcharme», expresó con suavidad. «Quiero permanecer aquí contigo y con estas personas que se han convertido en mi nueva familia. Estás completamente segura, más segura que nunca en mi vida». Esa noche Paloma redactó una respuesta para sus hermanos.
Les narró sobre su nueva vida describiendo el pueblo montañoso sus alumnos y las mujeres que ahora consideraba hermanas. Les habló de Itzel, de su trato respetuoso y afectuoso, de cómo había encontrado su lugar en el mundo. Este lugar me ha enseñado que la familia trasciende los lazos sanguíneos, escribió. A veces la familia son aquellos que eligen amarte, protegerte y ofrecerte un espacio para crecer. Ustedes siempre serán mi familia original, pero aquí he encontrado una segunda familia que me ha brindado una nueva oportunidad. Algún día vendrán a visitarme, continuó. Quiero que conozcan este lugar, esta gente maravillosa que me ha brindado una segunda oportunidad para vivir plenamente. Mientras tanto, dedíquense a sus estudios, cuiden mucho a papá y tengan presente que los amo con toda mi alma. 2 semanas más tarde, durante la celebración del equinoccio otoñal, Paloma e Itzel compartieron la noticia de su compromiso. No fue una propuesta convencional. Surgió como una conversación espontánea mientras contemplaban el atardecer en las montañas. ¿Piensas que podríamos construir una felicidad juntos?, había preguntado él. Creo que ya somos felices compartiendo nuestras vidas, respondió ella. La verdadera pregunta es, si queremos formalizar esto. ¿Tú lo deseas? Sí, contestó Paloma sin vacilación. Deseo construir una vida a tu lado, formar una familia contigo, envejecer junto a ti. La ceremonia nupcial se realizó un mes después, respetando las costumbres ancestrales del pueblo. Fue una celebración sencilla pero significativa, donde toda la comunidad participó. Citlali dirigió la ceremonia uniendo sus manos con un cordón tejido con hilos multicolores. Que sus vidas se entretejan como estos hilos, pronunció la anciana sabia. Que su fortaleza individual se multiplique en su unión. Que sean el origen de nuevas generaciones. Los festejos se extendieron por 3 días. La música tradicional, las danzas ancestrales y los abundantes platillos preparados por las familias del pueblo llenaron de alegría cada momento. Paloma se conmovió profundamente por el cariño y la aceptación de su nueva comunidad. Medio año después de la boda, Paloma descubrió su embarazo. La noticia llenó de júbilo al pueblo entero, especialmente a Citlali, quien había vaticinado que Paloma sería el origen de la tribu. Esta criatura será extraordinaria, le confió a Paloma mientras le preparaba una infusión para aliviar sus malestares matutinos. Llevará en su sangre la fortaleza de 2 pueblos, la sabiduría de 2 culturas. El embarazo transcurrió sin contratiempos. Paloma continuó enseñando hasta el 7º mes, cuando las mujeres del pueblo insistieron en que descansara. Durante ese tiempo, profundizó en el conocimiento de las tradiciones apaches, se preparó para la maternidad y soñó con el porvenir. Itzel se transformó en el compañero más dedicado y amoroso. Le traía flores frescas cada mañana, le daba suaves masajes en sus pies hinchados durante las tardes y le cantaba melodías tradicionales al bebé que crecía en su vientre. ¿Por qué estás tan seguro de que será niño?, le preguntó Paloma una noche. En realidad no lo sé, confesó él, pero sea niño o niña, será perfecto porque es nuestro hijo. La criatura nació durante una noche de luna llena con la asistencia de Citlali y las parteras más experimentadas de la comunidad. Aunque el parto fue arduo, no presentó complicaciones, y cuando el primer llanto resonó, todo el pueblo se unió en celebración. Era una niña hermosa y sana que heredó los profundos ojos oscuros de su padre y la cabellera negra y sedosa de su madre. ¿Qué nombre le pondremos?, preguntó Itzel sosteniendo a su pequeña con tanto amor que conmovió a Paloma hasta las lágrimas. Citlali respondió Paloma sin titubear. Como su bisabuela quien nos unió y nos dio su bendición. La anciana Citlali derramó lágrimas de emoción al escuchar el nombre. Es el mayor regalo que podían hacerme, expresó mientras acunaba a la recién nacida. Bienvenida a este mundo, pequeña Citlali. Serás la primera de muchas generaciones que crecerán con fortaleza en estas tierras. 2 años después, cuando la pequeña Citlali ya daba sus primeros pasos y comenzaba a formar palabras, el pueblo recibió una visita inesperada. Pedro, el hermano menor de Paloma, ahora con 18 años, llegó una mañana portando una mochila y una sonrisa tímida. Hermana, dijo mientras Paloma corría a abrazarlo.
He venido a conocer a mi sobrina y a descubrir si hay un lugar para mí en este pueblo del que tanto me has hablado». Paloma lloró de felicidad. Pedro les contó sobre sus logros, había completado la preparatoria, su padre se había recuperado totalmente y mantenía un trabajo estable. Sus hermanos progresaban bien en sus estudios. «Papá me animó a venir», explicó. «Dice que necesito experimentar la vida que tú elegiste, comprender por qué fuiste tan valiente». Pedro se estableció en Corazón de Piedra definitivamente. Aprendió los diversos oficios tradicionales del pueblo, encontró el amor en una joven apache llamada Xochitl, con quien más tarde formó una familia. Gradualmente los otros hermanos de Paloma fueron llegando para visitarla, y algunos decidieron hacer del pueblo su nuevo hogar. María arribó después de completar sus estudios preparatorios, y optó por formarse en medicina tradicional bajo la tutela de Xochitl. Ana contrajo matrimonio con un muchacho de San Miguel, y aunque vivía allá visitaba frecuentemente con sus pequeños. Luis desarrolló una carrera como músico recorriendo todo México, pero nunca faltaba a las festividades importantes en Corazón de Piedra. Transcurridos 5 años desde su llegada, Paloma se encontraba sentada en el mismo sitio donde había derramado lágrimas al leer aquella primera carta de sus hermanos. Esta vez no estaba sola. Itzel la acompañaba sosteniendo a su segundo hijo, el pequeño Tlacaelel. La pequeña Citlali jugaba alegremente con otros niños del pueblo cerca de ellas. Pedro trabajaba en los campos junto a su esposa, mientras que María, ahora con 23 años, aprovechaba sus vacaciones de verano para ayudar en la escuela local. «¿Has sentido arrepentimiento alguna vez?», preguntó Itzel como lo había hecho tantas veces antes. «Jamás», respondió Paloma, fiel a su respuesta habitual. «Aquella noche en San Miguel creí que mi vida había terminado sin saber que apenas comenzaba». Contempló el pueblo que se extendía frente a ellas, rebosante de vida y actividad. Los niños correteaban por los senderos, las mujeres tejían en sus telares, los hombres atendían los cultivos. Era una comunidad próspera y feliz, de cuyo florecimiento ella había sido parte fundamental. «Citlali tenía razón», reflexionó. «Me convertí en la raíz de la tribu». No corrigió Itzel con dulzura. «Te transformaste en algo más valioso. Te volviste su corazón». Esa noche, mientras arropaba a sus hijos Paloma, les narró la historia de su llegada al pueblo, un relato que compartía frecuentemente para enseñarles sobre el valor del sacrificio, la familia y el amor que se construye día tras día. «¿Y el abuelo Joaquín?», preguntó la pequeña Citlali. «¿Cuándo nos visitará?». «Pronto», prometió Paloma. «Muy pronto». Y era cierto. Su padre había enviado una carta expresando su deseo de conocer a sus nietos, de pedirle perdón cara a cara, de ser testigo directo de la vida que ella había construido con tanto esfuerzo. La última carta había llegado apenas la semana pasada, confirmando su visita para la celebración del próximo equinoccio. «Hija mía», había escrito con caligrafía temblorosa pero decidida, «estos años los he dedicado a transformarme en el hombre que debí ser desde el principio. No puedo borrar mis errores del pasado, pero puedo esforzarme para que mis nietos conozcan a un abuelo que les inspire orgullo. Espero que algún día encuentres en tu corazón el perdón». Paloma ya lo había perdonado. El resentimiento era un peso que no deseaba cargar, no cuando la vida le había regalado tantas bendiciones. Mientras sus pequeños dormían plácidamente, Paloma salió al patio para contemplar el firmamento. Las mismas estrellas que había observado aquella dolorosa noche en San Miguel, cuando creyó que todo estaba perdido. Ahora comprendía que no había sido un final sino una transformación. Había llegado a Corazón de Piedra siendo una joven sin esperanza, vendida por un padre alcoholizado, pero se había convertido en la matriarca de una familia próspera, la educadora de una nueva generación, el cimiento sobre el cual crecería el futuro del pueblo. Su historia, que comenzó con sufrimiento y sacrificio, había florecido en amor y esperanza. Y esa, reflexionó mientras Itzel se acercaba para abrazarla bajo el cielo estrellado, era la lección más valiosa que podía transmitir a sus hijos, que incluso en la oscuridad más profunda, siempre existe la esperanza de un nuevo amanecer.
La brisa del desierto soplaba suavemente trayendo consigo el aroma de flores silvestres y la promesa de lluvia. En la lejanía resonaban los sonidos de la vida, risas infantiles, conversaciones adultas, el pueblo respirando al compás de una comunidad que había encontrado su equilibrio. Paloma cerró los ojos y sonrió. Había encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar era precisamente donde debía estar. Su padre había pensado que la vendía, pero sin saberlo, le había otorgado el regalo más valioso, la oportunidad de descubrir su verdadera esencia y su potencial. En los años posteriores, Corazón de Piedra experimentó un crecimiento y prosperidad notables. Nuevas familias se establecieron en el pueblo, atraídas por su reputación como un lugar donde las tradiciones ancestrales se honraban mientras se adaptaban armoniosamente a la modernidad. Paloma se consolidó no solo como la maestra principal del pueblo, sino como una líder respetada cuya voz era fundamental en las decisiones que moldeaban el futuro de la comunidad. Sus hijos florecieron con fortaleza y sabiduría, portando en sus corazones la rica herencia de sus raíces apaches y el profundo respeto por la cultura mexicana de su madre. La pequeña Citlali manifestó desde sus primeros años una sabiduría innata que evocaba a su bisabuela, mientras que Tlacaelel heredó la inquebrantable determinación y el espíritu fuerte de su padre. Una década había transcurrido desde la llegada de Paloma a Corazón de Piedra, y el pueblo había experimentado una metamorfosis extraordinaria. La escuela, anteriormente necesitada de reparaciones, se había transformado en un complejo educativo de 3 edificios con Paloma como directora, y 2 maestros adicionales provenientes de otras comunidades indígenas. Citlali, ahora con 8 años, recorría los pasillos con la seguridad natural de quien ha nacido destinada a pertenecer. Una mañana de octubre, trajo consigo noticias que alterarían nuevamente el rumbo de sus destinos. Un representante gubernamental había arribado con documentación oficial. Una corporación minera solicitaba autorización para realizar exploraciones en búsqueda de minerales valiosos. «Esto es inaceptable», protestó Akbal Yakskin, el herrero, durante la asamblea extraordinaria del Consejo. «Esta tierra nos pertenece desde tiempos inmemoriales». Citlali, ahora septuagenaria pero conservando su aguda lucidez, golpeó firmemente su bastón contra el suelo. «No es la primera vez que intentan algo así. Lo hicieron en mi juventud. Siempre hay codiciosos que ambicionan lo ajeno». Paloma examinó meticulosamente los documentos. Sus años de docencia le habían enseñado a descifrar las intenciones ocultas, y lo que descubría era preocupante. Afirmaban que solo era exploración, pero los documentos contenían cláusulas que les otorgarían derechos de extracción si descubrían recursos valiosos. Itzel, ahora un hombre de 35 años cuyas canas prematuras le conferían un aire de sabiduría ancestral, se aproximó a su compañera. «¿Qué sugieres que hagamos?» «Necesitamos asesoría legal», contestó Paloma con firmeza. «Un especialista que conozca a fondo la legislación mexicana sobre derechos de los pueblos indígenas. Y debemos documentar nuestra historia aquí y demostrar que estas tierras nos pertenecen por derecho ancestral». La resolución no fue sencilla. La contratación de un abogado representaba un gasto significativo para una comunidad de recursos limitados. Sin embargo, tras una votación unánime, acordaron que Pedro viajaría a la capital para buscar representación legal. Durante la ausencia de Pedro, Paloma emprendió una tarea sin precedentes en Corazón de Piedra, la creación de un archivo histórico exhaustivo. Realizó entrevistas a todos los ancianos, recopiló relatos orales, fotografió antiguos petroglifos en las cavernas cercanas y registró cada tradición que pudiera servir como testimonio de su presencia ancestral en la región. Abuela Citlali le dijo una tarde mientras registraba su testimonio: «Hábleme de sus bisabuelos, de cómo llegaron a estas tierras». La anciana cerró sus ojos como transportándose al pasado. «Mi bisabuelo Nahal Nish arribó aquí escapando de los conflictos apaches en Arizona. Corría el año 1885 y las tropas estadounidenses perseguían a su grupo. Atravesaron el río y se adentraron en estas montañas donde hallaron refugio en las cuevas. ¿Y qué los motivó a establecerse? Las montañas les susurraron:
respondió Citlali con una sonrisa enigmática. Nahal Nish era un hombre espiritual, y aseguró que los espíritus de la tierra le revelaron que este sería un refugio seguro para su pueblo. Levantaron las primeras viviendas donde ahora se encuentra el centro del pueblo. Paloma anotaba frenéticamente, consciente de que cada detalle podría ser vital para su defensa legal. 3 semanas después, Pedro regresó con noticias agridulces. Había localizado al licenciado Ramírez, un abogado especializado en derechos indígenas, dispuesto a representarlos. Sin embargo, también traía información inquietante. La compañía minera es sumamente influyente, explicó Pedro durante otra sesión del consejo. Cuentan con respaldo político y recursos económicos considerables. Sin embargo, según el licenciado, existe una posibilidad si logramos demostrar nuestra ocupación ancestral y conseguimos el reconocimiento oficial como pueblo indígena. ¿Qué implica eso exactamente?, inquirió Malinalli. Necesitamos obtener registro formal ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, aclaró Pedro. Es un procedimiento complejo, pero nos brindaría amparo legal. Los siguientes meses fueron de intensa actividad. Paloma distribuía su tiempo entre la docencia, el cuidado de sus 3 hijos, Citlali Tlacaelel, de 6 años, y la pequeña Itzamna, de 2, y la gestión de la documentación legal del pueblo. El licenciado Ramírez realizó múltiples visitas a Corazón de Piedra, quedando impresionado por la organización comunitaria y la abundancia de registros históricos. Pocas veces he visto un expediente tan meticulosamente preparado, comentó a Paloma. Han realizado una labor excepcional. Pero la empresa minera no permaneció inactiva. Iniciaron el envío de representantes al pueblo, ofreciendo compensaciones económicas a cambio de firmas, en acuerdos de no oposición. Algunos residentes de comunidades vecinas habían cedido ante ofertas similares, generando fracturas en la región. Nos están ofreciendo cantidades que jamás imaginamos, confesó Akbal a Paloma una tarde. Mi mujer está considerándolo. Dice que podríamos financiar estudios universitarios para nuestros hijos. ¿Y después qué?, replicó Paloma. Cuando contaminen nuestras aguas y devasten nuestras montañas. Cuando no quede vestigio de la herencia ancestral. La tensión se intensificó cuando la empresa inició exploraciones preliminares en zonas aledañas. El estruendo de la maquinaria pesada resonaba hasta el pueblo, y el polvo de las excavaciones comenzó a dañar los cultivos. Fue entonces cuando Paloma concibió una idea transformadora. ¿Y si expandimos esto a mayor escala?, propuso a Itzel una noche. ¿Y si no solo defendemos nuestro territorio, sino que establecemos vínculos con otras comunidades indígenas de la zona? La propuesta era audaz pero prometedora. Paloma emprendió viajes a comunidades cercanas, donde muchas enfrentaban amenazas similares por parte de corporaciones extractivas. Coordinó encuentros, difundió conocimientos sobre estrategias jurídicas y contribuyó a formar una red de resistencia no violenta. La pequeña Citlali, que había cumplido 9 años, frecuentemente viajaba con su madre en estas misiones. Mamá cuestionó durante uno de estos recorridos: ¿por qué es fundamental proteger nuestras montañas? Paloma se detuvo y se inclinó para mirar a los ojos de su pequeña. Porque estas montañas son más que formaciones de piedra y tierra, mi niña. Son el espacio sagrado donde descansan nuestros antepasados, donde reposan nuestros abuelos, donde brotan las plantas medicinales que nos sanan. Si permitimos su destrucción, perderemos una parte esencial de nuestra identidad, que será irrecuperable. El proceso judicial avanzaba pausadamente pero con determinación. El licenciado Ramírez interpuso un recurso de amparo contra las autorizaciones de exploración, sustentando la violación de derechos constitucionales indígenas. Paralelamente, el minucioso trabajo de documentación histórica realizado por Paloma había causado tal impacto en las autoridades que Corazón de Piedra recibió reconocimiento oficial como comunidad indígena, garantizándoles mayores protecciones legales. La lucha alcanzó su punto culminante en una audiencia pública en la capital estatal, donde Paloma fue convocada para declarar. Era su primera salida de la región, desde su llegada a Corazón de Piedra, y la agitación urbana la sobrecogió.
Honorables magistrados. Inició su declaración. Comparezco ante ustedes no solo como vocera de mi pueblo, sino como madre educadora y guardiana de tradiciones que han perdurado generaciones. Habló durante 1 hora, detallando la historia milenaria de Corazón de Piedra, el significado ancestral de las montañas y las consecuencias devastadoras que la actividad minera tendría en sus costumbres y tradiciones. Su voz resonaba con una seguridad y convicción que contrastaba con aquella joven temerosa que una vez deambuló por las calles de San Miguel de Allende. No buscamos riquezas materiales, concluyó con firmeza. Exigimos nuestro derecho fundamental a existir, a conservar el legado sagrado de nuestros antepasados y a garantizar que nuestros hijos hereden un territorio digno de ser preservado. La resolución del tribunal favoreció a la comunidad. Se anularon los permisos de exploración y se estableció un precedente jurídico crucial para la defensa de territorios indígenas en todo el estado. Las celebraciones en Corazón de Piedra se extendieron por 7 días. Representantes de numerosas comunidades indígenas acudieron para expresar sus felicitaciones y nutrirse de su experiencia. Paloma se transformó en una referente regional, siendo consultada frecuentemente por otras comunidades que atravesaban situaciones similares. Jamás pensé que me convertiría en activista, compartió con Itzel una noche, mientras contemplaban a sus pequeños jugar en la plaza central. Yo lo intuí, respondió él con una sonrisa cálida. Desde tu llegada percibí tu espíritu especial, aunque incluso yo subestimé tu potencial. Esa noche, mientras arropaba a sus hijos, la pequeña Citlali la sorprendió con una pregunta. Mamá, ¿tendré que defender nuestro pueblo algún día? Paloma la miró con dulzura. Espero que no sea necesario, mi amor, confío en que nuestra lucha actual asegure la paz para tu generación. Pero si algún día debes hacerlo, sabrás cómo. Porque eres hija de esta tierra sagrada, y ella te brindará la fortaleza necesaria. Al mes siguiente, Paloma recibió una propuesta inesperada. El gobierno federal la invitó a integrar una Comisión Nacional sobre Derechos Indígenas. Representaba una oportunidad para influir en políticas que impactarían a comunidades indígenas en todo México. La decisión fue compleja. Aceptar implicaría viajes frecuentes a la Ciudad de México, tiempo alejada de su familia y su comunidad, pero también representaría la posibilidad de salvaguardar a miles de comunidades similares a la suya. Adelante, le aconsejó Citlali durante una de sus últimas pláticas antes de partir serenamente, mientras dormía a los 76 años. Es tu destino, mi querida nieta. Llegaste aquí como una pequeña semilla, te desarrollaste hasta transformarte en un roble poderoso, y ahora es momento de que tus semillas vuelen para dar vida a nuevos bosques. Paloma decidió aceptar el cargo, pero estableciendo sus términos. Mantendría un horario parcial sin descuidar sus obligaciones como directora del centro educativo y como madre. Era una tarea desafiante mantener el equilibrio, pero había comprendido que los retos más grandes frecuentemente traían consigo las satisfacciones más profundas. Cuando los cronistas documentaran el movimiento por los derechos indígenas en el México del siglo XXI, el nombre de Paloma Herrera destacaría como una figura fundamental. Sin embargo, para ella, su victoria más significativa no fueron los galardones ni las reformas legislativas que impulsó. Su mayor triunfo fue contemplar a sus hijos crecer vigorosos y orgullosos de sus raíces, ver a su pueblo prosperar mientras preservaba sus costumbres, y saber que había cumplido aquella promesa hecha a sí misma, en aquella noche oscura en San Miguel de Allende, que cada acción sería motivada por amor, y que ese amor se multiplicaría hasta alcanzar vidas que jamás conocería. La pequeña, que fue vendida por un padre desesperado, se había convertido en la protectora de miles de familias. La raíz se había transformado en el bosque completo.